Si uno mira lo que son estos últimos 10 años, donde vimos este tipo de informes, lo que se ve es que hay ganadores y perdedores entre los lugares que son sedes de estas supuestas empresas offshore, y lo que va ganando hasta ahora es las que no aparecen tanto en las denuncias, son las offshore que funcionan adentro de los Estados Unidos, ¿no? O sea, ciertos estados que funcionan como paraísos fiscales y que las denuncias no aparecen manchadas a contramano de lo que son otros sitios donde funcionan estas supuestas empresas. Entonces sí, hay una puja, seguramente ahí, nosotros la famosa de los Panama Papers estuvo impulsada por Paul Singer y que estaba buscando algo muy específico y encontraron otra cosa, ¿no? Era buscar una relación entre grupos económicos argentinos y la expresidente, hoy la vice, y eso no se encontró y se encontraron otro tipo de cosas. Claro, porque esto es una constante en la historia económica del país, sobre todo a partir de lo que fue el golpe de Estado, donde si uno mira el largo plazo, desde esa época hasta ahora, es una constante en la economía argentina. Y cuando uno mete la lupa ahí, se da cuenta que son un reducido grupo de empresas, tanto nacionales como extranjeras, un grupo de bancos y un grupo de personas físicas, o sea, que no excederían las famosas 1000 familias de la Argentina, aparte de los personajes pintorescos como lo que nombraban, el jugador de fútbol, el artista. Bueno, lo importante es la constante histórica de estos sectores que han desangrado al país, y la Argentina podemos decir que es un país en la órbita mundial, es un país acreedor en términos de, o sea, un grueso de recursos se encuentra en el exterior en manos de argentinos, la mayoría de esos recursos no declarados, pero que muestran el comportamiento de un sector social que ha decidido capturar esos dólares del excedente argentino, o sea, de los beneficios argentinos, captura esos dólares y los fuga. Y eso es lo que aparece en cada una de estas investigaciones, que aparecen como cosas desconectadas entre sí, pero cuando uno ve todas las investigaciones que se hicieron que están relacionadas con el tema, aparecen estos mismos nombres. Daniel, ¿nos puedes decir cómo funciona concretamente una sociedad offshore y cómo repercute directamente en la economía argentina, siendo que nosotros estamos en el tercer lugar con un PBI comparable al primer lugar de Rusia, que no existe? ¿Cómo puede ser, cómo repercute la economía estas offshore, ¿no? Bueno, le dicen empresas offshore, pero son empresas que no tienen empleados y no producen nada. O sea, es un sello de goma que la única función es que queden ahí registrados una cantidad de capitales que no están, la mayoría no están declarados en los países donde se originó ese capital, o en caso de estar declarado, la función que cumplen es pagar la menor cantidad de impuestos posibles. Entonces, lo que se hacen, y sobre todo, es el grueso de esos capitales no están declarados. Lo que debería hacer la FIP es, cada vez que aparece un listado de esto, hacer una investigación de si esos fondos fueron declarados o no. En lo que vendría a ser en la trama más compleja de las empresas, de las grandes empresas o de las transnacionales, hacen figurar como el intercambio de exportaciones, importaciones, consultorías, pago de royalty, están concentrados en estos paraísos fiscales, ahí estaría el grueso de los beneficios, y esos beneficios no pagan impuestos. Entonces, o sea, a donde se genera la actividad económica, por ejemplo la Argentina, no recibe ningún pago tributario, o sea, el fisco no recibe ingresos, con lo que disminuye la capacidad de recaudación del Estado Nacional para hacer sus políticas públicas, y esos beneficios quedan en el exterior. Y es un capital que está afuera que podría estar adentro produciendo, ¿no? Que debería estar acá adentro. Claro. O sea, sobre todo hago este comentario, que si uno mira quiénes fueron los grandes fugadores, estamos hablando de la investigación o la denuncia que hizo el actual gobierno con respecto al anterior gobierno con el tema de la fuga de capitales, donde Alberto Fernández, el día que asumió, hace relación a la cantidad de
de dólares fugados y lo compara con el grado de endeudamiento. Entonces dice, nos hemos endeudado, han ingresado dólares en la Argentina para garantizar la fuga de capitales de estas empresas. Cuando uno ve eso, no solo están estos personajes que fueron altamente beneficiados por las políticas públicas desde Martínez de Oz en adelante, o sea, de la dictadura en adelante, con las promociones industriales, los créditos, los beneficios de todo tipo, sino también los beneficiarios de los que se quedaron con las empresas públicas de la Argentina. Entonces aparece Telecom, aparece Telefónica, aparece Mirlin con Pampa Energía, que eran empresas eléctricas, aparecen una serie de empresas que en caso de haber seguido siendo empresas estatales eran fondos que estaban disponibles para ser reinvertidos en el país. O sea, hemos entregado pedazos de la Argentina donde no solo han mejorado la infraestructura del país o han facilitado las inversiones, sino que aparte son fugados de nuestro país, o sea, limitando al país en su capacidad de inversión. Ahora, Daniel, ¿por qué pensás que vos hablabas justamente de estos nombres resonantes en los que se pone el foco generalmente? ¿Por qué pensás que no se difunde tanto estas empresas, estas multinacionales que también operan de esta misma manera con offshore y se difunde más lo que tiene que ver con los personajes políticos? Bueno, está desnudando una clase social que es la ganadora de la dictadura en adelante. O sea, si uno mira, como estábamos hablando antes, a largo plazo, la Argentina de hoy es el país modelado por Martínez de Oz y Cavallo. Ese país no ha sido transformado en su profundidad. Entonces esa clase social que jugó esa revancha histórica es la que maneja no solo la estructura económica del país, sino ha condicionado el armazón jurídico, o sea, todo el conjunto de leyes, de disposiciones, de regulaciones, están a favor de este sector social y tienen una incidencia política a partir de esto, de la emergencia del PRO como partido de la oligarquía, tienen presencia política en el sistema democrático. Sumado a que, si uno ve, también aparecen los grandes grupos de comunicación. Ahí Clarín aparece fugando permanentemente a través de sus diferentes empresas y sus diferentes tenedores privados, ¿no? Sus nombres aparecen siempre como personas jurídicas o personas físicas. Así que bueno, por un lado es una ventaja que aparezca un grupo de periodistas diciendo esto con todas las disputas de poder que debe haber ahí adentro, pero realmente es una masa de datos que bien analizados y mirados en el largo plazo pone al desnudo el principal problema político de nuestro país. Porque nosotros tendríamos que relacionar fuga de capitales, deuda externa, el problema de la restricción externa y el problema de la desinversión, de la falta de inversión. Entonces, la deuda facilita los dólares para que estos sectores fuguen. Estos sectores al fugar hacen que la Argentina esté siempre complicada en la necesidad de obtener dólares y la pone en una situación de debilidad muy grande. Y esto aparte condiciona los niveles de inversión. La Argentina tiene una tasa de inversión muy baja. O sea, no reponemos ni lo existente. Esto lo que muestra que este es un problema político porque pone en un grado de inestabilidad permanente a su economía y a su sistema político. Entonces debe ser, de nuestro punto de vista, encarado desde ahí. Daniel, ya que mencionaste el tema de la deuda, ¿cómo ves brevemente, ¿no?, el arreglo que está llevando adelante Guzmán y cómo consideras de que va a seguir esta situación, ¿no?, tan caótica para la economía y para todos nosotros y nosotras? Y bueno, nos habíamos sacado del tema del fondo, nos habíamos, más allá de las opiniones que pueda dar, de esas reestructuraciones del 2005, de ese famoso pago del fondo, ese organismo internacional ya no incidía en nuestro país y este grupo este sector social que realmente lo demuestra como rapaz y realmente sin ningún compromiso con el país, es lo que endeudaron a la Argentina y recurrieron al fondo a partir del desastre que hicieron
en nuestro país. O sea, es lo que tendremos que estar todo el día denunciándolos. O sea, esa Argentina que se había quitado el peso de todos los días del pago de la deuda, no se había sacado el problema de la deuda encima, pero sí de la constancia del pago permanente de deuda externa, estamos hablando hasta el año 2015, estos tipos hicieron un desastre. O sea, en la Argentina hubo lluvias de dólares, no hubo lluvias de inversiones, pero acá entraron muchísimos dólares que sirvieron para facilitar este mecanismo. Ante el desastre que hicieron, porque estos tipos no solo hicieron un desastre con la economía, lo poco que tenía estructurado, sino el desastre que hicieron con los recursos que tomó el Estado, eso que pensaron que iba a ser fondos disponibles para sus 4 años, a los 2 años no le quedó nada y tuvieron que recurrir al Fondo Monetario. Y eso cumple 2 funciones. Por un lado, la de salvavidas financiero, pero por otro lado, pues como condicionante externo. Es un aliado de este sector social, estos grandes organismos internacionales. Y es una espada de Damocles porque vos tenés que acordar y retener recursos que podrían ser invertidos en la economía real para pagar esta deuda. Si lo que me estás preguntando es la opinión que tengo de cómo lo maneja el gobierno nacional, yo creo que están tratando de patearlo lo máximo posible. Creo que lo que deberíamos hacer desde los sectores populares, los movimientos populares, es ligar, que es lo que les comentaba antes, lo que hizo el presidente cuando asumió, ligar esta relación perversa entre ese ingreso de capitales del fondo y de todo el endeudamiento, pero sobre todo el fondo, para garantizar la salida de capitales, de la fuga. Y eso está prohibido o está cuestionado en la misma Carta Orgánica del Fondo Monetario. O sea, es una deuda cuestionable. ¿Qué haría una nación en plenitud soberana? Cuestionaría la totalidad de esa deuda y de esa reorganización. El gobierno lo que está haciendo es patear los compromisos lo más que puede para adelante. Y ahí nos metemos en el berenjenal de los condicionamientos, de limitar los recursos. Como política, o sea, para finalizar, como política de fondo deberíamos cuestionar la totalidad del endeudamiento. Y ir relacionando esto, ¿no? ¿Para qué sirvió? ¿A dónde fueron esos fondos? ¿A dónde están?